Hoy vamos a hablar acerca de algunos puntos esenciales para el pediatra cuando se encuentren con un paciente que consulta por retardo puberal. Vamos a tocar tres aspectos brevemente. Primero, ubicarnos en contexto, una breve introducción. Segundo, ¿qué debemos hacer como pediatras ante un paciente masculino o femenino que acuda por pubertad retardada? Y tercero, ¿en qué momento debemos referir al endocrinólogo infantil y por qué debemos hacerlo de forma oportuna? Empecemos ubicándonos o pacientes que tengan retardo puberal y por tanto no haya una activación endógena de ese eje. Por otro lado, tenemos el hipogonadismo hipergonadotrófico. Tal como su nombre lo describe, hay un exceso de gonadotrofinas. La LH y la FSH se encuentran por encima del límite superior normal del valor de referencia. Ya luego veremos las causas en la siguiente diapositiva. Y finalmente, la causa más frecuente de retardo puberal, tanto en la hembra como en el varón, es el antiguamente llamado retardo constitucional del crecimiento y desarrollo y actualmente llamado pubertad retardada autolimitada. La terminología ha ido modificándose porque anteriormente se pensaba que esto era un proceso constitucional, prácticamente fisiológico, casi que una variante tardía de la pubertad. Pero en vista de que se ha demostrado que está asociado con consecuencias a largo plazo desfavorables para el paciente, específicamente talla final inferior, riesgo cardiovascular, efectos negativos desde el punto de vista psicosocial, y además está asociado en un alto porcentaje a trastornos genéticos, lo cual explica la elevada incidencia de casos familiares. Esto ha hecho que el término de retardo constitucional de crecimiento y desarrollo se esté reemplazando por pubertad retardada autolimitada para diferenciarla de los casos anteriores, que generalmente suelen ser permanentes y no transitorios como este caso. En cuanto al objetivo, el objetivo del tratamiento y de allí el interés de evaluar de forma oportuna a estos pacientes, hacer un diagnóstico adecuado y referirlos de manera apropiada es acelerar la aparición de los caracteres sexuales secundarios, favorecer el crecimiento y por tanto el pico puberal y la masa ósea y finalmente mitigar el efecto psicológico del retardo puberal en los niños y en las niñas. Como opciones terapéuticas y en general se usan los esteroides sexuales. En el varón la testosterona en sus diferentes presentaciones y en la niña los estrógenos. Excepto que hubiesen formas de hipogonadismo hipogonadotrófico combinado con otras alteraciones hipofisarias, casos en los cuales se indicarían tratamientos específicos, pero que no estarían dirigidos específicamente al manejo del retardo puberal o el manejo de la patología de base cuando el retardo puberal es funcional, tal como vamos a ver más adelante. En esta diapositiva vamos a discutir o a presentar la frecuencia de las causas más comunes de retardo puberal según sexo, excluyendo el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, que es la causa más frecuente. Fíjense cómo en los varones, si descartamos el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo, el hipogonadismo hipogonadotrófico funcional representa el 20% y luego con un 10% encontramos al hipogonadismo hipogonadotrófico permanente y al hipogonadismo hipergonadotrófico. Por el contrario, en las hembras, al descartar el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, con un 25% encontramos al hipogonadismo hipergonadotrófico y luego con un 20% al hipogonadismo permanente y al hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Las causas más comunes de hipogonadismo hipergonadotrófico en la niña
en las niñas son el síndrome de Turner, en ambos sexos la digenesia gonadal o las formas de hipogonadismo hipergonadotrófico secundarias a radioterapia o quimioterapia. En el caso del hipogonadismo hipogonadotrófico permanente, tanto en la hembra como en los varones, las causas más frecuentes son los tumores o lesiones infiltrativas del sistema nervioso central o las deficiencias de la gen RH, sea formas de hipogonadismo aislado, el síndrome de Kallmann, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito de transmisión ligada al X asociado a anosmia, el hipogonadismo hipogonadotrófico combinado asociado con otras deficiencias hipofisarias, lo cual suele estar asociado con problemas de tipo genético, o el hipogonadismo hipogonadotrófico permanente secundario a quimio o a radioterapia. Y finalmente, las causas más comunes de hipogonadismo hipogonadotrófico funcional son las enfermedades sistémicas, tanto la enfermedad celíaca, la anorexia nerviosa, la bulimia, el hipotiroidismo, el exceso de ejercicio, la enfermedad celíaca, por lo cual es tan importante hacer una evaluación completa del paciente, ir descartando patologías desde lo más general hasta lo específico y luego, si no hay ningún diagnóstico, diagnosticarlo como un retardo constitucional del crecimiento-desarrollo y esperar la evolución para poder tener un diagnóstico definitivo. Continuando con el segundo punto, ¿qué debe hacer un pediatra o un médico general ante un paciente con retardo? Para responder a esta pregunta, ¿qué debe hacer todo médico o pediatra ante un paciente masculino o femenino que acuda por retardo puberal? Tomé este algoritmo publicado también por Dunkel en octubre del año 2019 y que resume de una forma bastante didáctica la consulta a seguir. Hacia el lado izquierdo vemos cómo debe ser la evaluación inicial, en el centro los diagnósticos diferenciales a considerar y finalmente a la derecha las pruebas complementarias que debieran realizarse. Me atrevería a decir que todo lo que está a la izquierda debiera ser hecho por el pediatra, todo lo que está a la derecha debiera ser hecho por el endocrinólogo y lo que está en el centro especifica cuáles son los diagnósticos diferenciales a considerar y en función de qué estamos trabajando. Entonces, desde el punto de vista de historia, debemos hacer una historia clínica completa. Preguntar antecedentes familiares de retardo puberal. ¿Cómo se pregunta esto? ¿A qué edad se desarrolló el papá? ¿A qué edad se echó el estirón puberal? ¿Aparecían los caracteres sexuales secundarios? ¿Cambió la voz? ¿A qué edad vino la menarquia en la madre? ¿A qué edad se desarrollaron los padres? Y esto pensando en la causa más frecuente de retardo puberal, que es el retardo constitucional del crecimiento-desarrollo, el cual en la mayoría de los casos es hereditario, aunque se han descrito también formas esporádicas. Desde el punto de vista personal es muy importante descartar patologías crónicas que pudieran afectar el desarrollo puberal, es decir, estar seguros que ese paciente no tiene desnutrición, anemia, anorexia o bulimia, que no practica ejercicio excesivo, por ejemplo, y que no haya enfermedades crónicas, hepáticas, renales, gastrointestinales. Es muy importante en el varón preguntar si hay antecedente de criptorquidia o micropene, y esto pensando en un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. Y finalmente preguntarle tanto a la hembra como al varón y a los padres si hay anosmia o hiposmia, y esto pensando en el síndrome de Kallmann. Al examen físico es muy importante ver la talla, el ritmo de crecimiento, el estadio puberal, las características de los órganos genitales, si hay hiperandrogenismo, y como exámenes complementarios pedir edad ósea para ver cuánto está retrasada en relación con la edad cronológica, un perfil general, hematología completa, velocidad de sedimentación globular, urea, creatinina, electrolitos, transaminasas, albúmina, etcétera, según el caso. Pedir de forma más específica LH y FSH basal
IGF-1 si se sospecha un hipogonadismo combinado o si hay talla baja, prolactina, especialmente si hay galactorrea, para descartar un microadenoma o un prolactinoma, testosterona total en los varones. Una vez tengamos estos resultados, la LH y la FSH son determinantes en la conducta a seguir y en el diagnóstico presuntivo inicial. Si la LH y la FSH están elevadas por encima del valor de referencia para la edad del paciente según el laboratorio, el diagnóstico es un hipogonadismo primario o hipogonadismo hipergonadotrófico. Y el siguiente paso es hacer un cariotipo y referirlo al endocrinólogo. Generalmente, en estos casos, evaluamos de forma mucho más exhaustiva en las niñas la función del ovario. Solemos pedir ecopélvico, hormona antimuleriana para evaluar la reserva folicular, podemos pedir inhibina B. Si hay hiperandrogenismo, hay que hacer una evaluación completa y descartar hiperplasia suprarrenal congénita, alguna otra fuente exógena de andrógenos y secundariamente de estrógenos. Entonces, si hay un hipogonadismo primario en las niñas, debemos pedir cariotipo pensando en el síndrome de Turner, que es la causa más frecuente, hormona antimuleriana y lo que les he dicho. Todo esto lo hace el endocrinólogo como una evaluación consecutiva para poder establecer un diagnóstico presuntivo final. Si por el contrario la LH y la FSH están normales o bajas para la edad del paciente, según cómo esté la velocidad de crecimiento, vamos a orientar nuestro diagnóstico. Si es un paciente con retardo puberal, con LH y FSH basal bajas, se trata entonces de un hipogonadismo hipogonadotrófico y tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Este hipogonadismo hipogonadotrófico es funcional o es un hipogonadismo hipogonadotrófico verdadero? Generalmente, las formas funcionales, tal como está descrito en esta diapositiva, están relacionadas con una disminución importante de la velocidad de crecimiento. Y es muy importante correlacionarlo con el índice de masa corporal. Si hay peso bajo, con disminución de la velocidad de crecimiento y retardo puberal, lo primero que hay que pensar es en un trastorno gastrointestinal o digestivo que esté afectando todos estos ejes. Si el peso está completamente normal, debemos descartar un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia o una deficiencia de hormona de crecimiento asociada al hipogonadismo que pudiera estar explicando el retardo puberal. Y si hay aumento de peso, debemos pensar que esto pudiera ser secundario a esteroides, descartar que haya una corticoterapia prolongada, por ejemplo en pacientes con síndrome nefrótico o un exceso de esteroides endógenos, por ejemplo en un paciente con una enfermedad de Cushing. Luego, yo creo que el pediatra debe llegar hasta acá. Hizo su evaluación inicial, plantea un diagnóstico diferencial, hipogonadismo hipogonadotrófico, y ya es función del endocrinólogo determinar si es funcional o si es verdadero. ¿Qué haremos nosotros entonces? Hacer, según lo que encontremos, pruebas específicas. Si la velocidad de crecimiento está conservada, pudiera tratarse de un retardo constitucional del crecimiento-desarrollo o de un hipogonadismo hipogonadotrófico verdadero, secundario a una deficiencia de GnRH. ¿Cómo establecemos la diferencia? Es muy difícil hacerlo. No se puede hacer desde el punto de vista clínico ni con los parámetros iniciales. Generalmente debemos hacer pruebas complementarias, especialmente pruebas de estimulación que nos permiten aumentar la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas pruebas individuales y orientar el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Según el caso, los endocrinólogos solemos hacer o test con hormona o test de GnRH o un test con gonadotrofina coriónica, especialmente cuando se trata de niños más pequeños. Pedimos inhibina B y basada en estos parámetros podemos orientar bastante el diagnóstico. Si el test de GnRH muestra una LH basal baja, inferior a 0,2, 0,3,
con un pico de LH inferior a 3, 5. Y doy estos rangos porque esto depende de la técnica que se esté utilizando para medir estas hormonas, depende de los valores de referencia del laboratorio, pero como para darles una idea general, si con la prueba de estimulación con GnRH, la LH basal y el pico de LH están bajos en niveles prepuberales y esto está asociado con una inhibina B inferior a 100 picogramos por mililitro, esto nos da una sensibilidad prácticamente de un 100% de que pudiera tratarse un hipogonadismo hipogonadotrófico verdadero por deficiencia de GnRH, el cual a su vez suele ser secundario a problemas de tipo genético. En países desarrollados generalmente a estos pacientes se les hace estudio genético y cada vez hay mayor rol de la genética en el retardo puberal. Si por el contrario la LH basal da baja, pero la LH post-estimulación está por encima de 5 y la inhibina B está normal, nos orientamos más hacia el diagnóstico de un retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, en ambos casos, la preocupación del paciente y la clínica suele ser la misma. Generalmente decidimos poner tratamiento. Esto nos permite acelerar la aparición de la pubertad, mejorar el crecimiento y mitigar los efectos psicosociales del retardo puberal. Y es la evolución después del tratamiento, de forma complementaria a los exámenes, la que nos permite dar, luego de 1 a 2 años de tratamiento y cerca de los 18 años, un diagnóstico definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente, cuando hay un hipogonadismo hipogonadotrófico autolimitado o un retardo constitucional del crecimiento y del desarrollo, luego de 12 a 18 meses de tratamiento suele haber una respuesta, un aumento del volumen testicular superior a 8 mililitros que nos permite parar el tratamiento, hacer una ventana terapéutica y luego, después de 6 a 8 meses, ver que hay una progresión espontánea sin tratamiento de la pubertad y finalmente otorgarle al paciente el diagnóstico de que tuvo un retardo constitucional del crecimiento y el desarrollo. Si por el contrario, luego de 12 a 18 meses de tratamiento, vemos que en el varón no hay aumento del volumen testicular por encima de los 5 mililitros, esto es altamente sugestivo de que el hipogonadismo es permanente o no es secundario a un retardo constitucional o autolimitado. Es muy importante entonces la evaluación, complementaria endocrinológica de estos pacientes. Es muy importante evaluar la respuesta terapéutica. Es muy importante replantearse el diagnóstico y luego a los 18 años la referencia al endocrinólogo de adultos para ver la continuación de su desarrollo, de su genitalidad, y la evaluación de la fertilidad. Es muy importante hacer mención a los test de olfacción que en otros países forman parte del plan de estudio y generalmente siempre se hace resonancia magnética nuclear cerebral para descartar tumores o lesiones infiltrativas de la hipófisis o de la región supracelular que pudieran ser la causa del retardo puberal. Entrando al tercer punto, ¿cuándo y por qué debemos referir al endocrinólogo infantil? Y basado en lo que ya mencionamos en la diapositiva anterior, siempre debemos referir los casos de retardo puberal al endocrinólogo infantil. ¿Cuándo? Inmediatamente después de hacer una evaluación inicial que nos permita hacer un diagnóstico presuntivo. Debieran referirlo por lo menos con el diagnóstico presuntivo de un hipogonadismo hipogonadotrófico o un hipogonadismo hipergonadotrófico. Deben ser muy prudentes con la información que transmiten a los padres, pues le están hablando de temas muy delicados como la fertilidad o su capacidad de reproducción. Mucha prudencia, por favor, cuando hablan de este tema con los padres.
¿Por qué debemos referir al endocrinólogo infantil? Tal como vimos en la diapositiva anterior, son pacientes que requieren una evaluación muy detallada, muy especializada, generalmente con pruebas de estimulación complementarias que varían según el sexo del paciente. Y aquí lo repito, en las niñas se suele hacer cariotipo, hormona antimuleriana, eco pélvico, perfil androgénico. En los niños, inhibina B. Creo que no les he mencionado, la inhibina B es muy importante, nos permite evaluar la función de las células de Sertoli, y cuando está baja nos indica que hay un problema en la gónada, cuando está nula nos indica que puede haber una anorquia. En ambos casos se hacen pruebas de estimulación, y de tal manera que el endocrinólogo infantil es quien debe orientar el diagnóstico, iniciar el tratamiento. En la mayoría de los casos se decide hacerlo y hacer un seguimiento hasta los 18 años de lo que es el desarrollo puberal, el crecimiento, la maduración ósea, la función gonadal, la reserva gonadal y finalmente referir al endocrinólogo de adultos. Espero que esta información haya complementado de forma importante sus conocimientos de base acerca del retardo puberal y puedan entonces hacer un abordaje a conciencia de estos casos.